Transiciones. ¿Cómo ponerlas en tu OBS? Pues sin más, vamos a comenzar. Bueno, pues vamos a suponer que tú ya tienes tu transición, ¿ok? Ya la compraste o la hiciste o la descargaste o lo que sea, ¿ok? Tú ya cuentas con tu transición, pero no sabes cómo ponerla. Entonces se entiende que ya tienes el archivo de la transición. Pues bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir aquí donde dice transiciones, ¿ok? Transiciones. Y le vamos a dar donde dice más. Y nos va a salir varias opciones. Nosotros vamos a escoger esta que dice Stinger. Ponemos Stinger. Y aquí podemos poner la nombre de la transición. Pero ahorita también te voy a enseñar cómo renombrarlo. Entonces ponemos aceptar. Y vamos aquí donde dice examinar para escoger el archivo de tu transición. Entonces, este es el archivo y escogemos. Ahora sí que el archivo pues se va a llamar de diferentes formas, dependiendo cómo lo hayas descargado o dónde lo hayas comprado o lo que sea. ¿Ok? Y le ponemos en aceptar. Ok, ahí ya está. Vamos a probarlo. Vamos a observar que está como a destiempo, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ponerla y ver cómo funciona. Vamos a cambiar de una escena a otra. Para eso se entiende que tienes ya pues otras escenas creadas. Si no sabes cómo crear escenas, así de cambiar así de una, ¿cómo decir? Pues sí, de una escena a otra, te voy a dejar el tutorial en la caja de información. Bueno, entonces vemos que pues está lenta. Primero se cambia y ya después. Bueno, vamos a hacer los ajustes. Primero, aquí en los tres puntitos podemos renombrar. Ok, aquí podemos poner el nombre para identificarlo. Voy a ponerle azul, ¿no? Para identificarlo. Voy a poner aceptar. Bueno, le vamos a poner en propiedades. Y aquí donde dice punto de transición, vamos a probar varios valores. Vamos a poner un 400. Ponemos aceptar y probamos. Y sigue habiendo como que un destiempo, ¿ya ves? Ajá. Entonces vamos a incrementar otra vez propiedades y vamos a poner un 800. Ponemos aceptar y probamos. Y ahí como que ya está, ¿no? Ajá, ya está. Vamos a quitar esto para que se vea más pro. Ok, ahí está. Y ahora sí que tú pues tienes que ver, ¿no? Cómo irle moviendo ahí a las transiciones. Mi humilde opinión sobre las transiciones. Mira, se ven muy bonitas, sí. Hacen que tu directo se vea más pro, sí. Pero también hay que tener en cuenta el uso del CPU. ¿Ok? Aquí abajo hay un numerito que dice CPU. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando lo usamos. Se dispara al 30 y tantos % cuando se usa la transición. Ve, ahorita ya bajó a 13, 14, pero la voy a volver a usar y vamos a ver otra vez el CPU ya se fue a 42 porque la usé. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que pues mi computadora, bueno, mi lap, pues no es tan pro, ¿no? Entonces, pues obviamente se dispara y eso puede afectar tu transmisión en un momento dado. Si tú tienes una buena computadora, ahora sí que tú tienes que ver el uso del CPU, que no te suba a 30, o sea, ya 30 ya yo considero que es mucho, ¿no? 30 a 20, lo ideal es que esté baja, o sea, de a 10, 15, 20 por lo mucho, porque si no, sí es mucho uso de CPU. Y pues depende de tu computadora que pues
soporte esto, ¿no? Porque ¿qué va a pasar si tú saturas mucho? Al rato puede ser que se te lague el directo o esté trabado las cosas o lo sientas todo muy lento, etcétera. Entonces ahora sí que pruébalo y ya ves, ¿vale? Pues hasta aquí el video del día de hoy, muñequitos, esperando como siempre te haya sido de utilidad. Cuídate mucho, te mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima.